Hasta aquí creo que podemos llegar porque, vea, todos estos negocios, todo esto es territorio muerto, territorio desocupado a punta de bala. Vean este río de desechos orgánicos. Realmente son las alcantarillas que pues no dan abasto, pero sí, el olor es a caño. Aquí yo salgo con la camarita y mi celular tranquilo porque aquí yo sé que no me van a robar. Acá cogen un ladrón, yo digo ladrón, y lo cogen y lo matan ahí en la calle. De una me ven con una cámara y se me acerca una señora y me dice, bueno, puedes ir por allá a caminar, pero no te vayas por detrás porque te van a secuestrar. Es parte del ecosistema escuchar balazos, escuchar disparos. Allá se están dando plomo, todos los días se dan balacera. Y parece que explotaron unas pipetas de gas de esos lacrimógenos para desplazar gente porque hasta aquí llegó. Me gritó es que no grabe. Yo comencé el video por allá, entonces si yo me meto detrás de esa estatua una cuadrita para allá, me pongo en peligro. Definitivamente este país, o la historia de este país, es demasiado devastadora. Esta es una de las zonas controladas presentemente por las pandillas en Haití. Estamos en la capital, en Puerto Príncipe. Y vea, no solo los escombros, ¿no? El silencio. Escucha usted una moto que viene de lejos y es como, uy, ¿quién es el que viene ahí? Porque esta zona es controlada por las pandillas, ¿no? Y la historia de este pueblo es una de las historias tal vez más tristes de América y tal vez una de las más tristes a nivel mundial en la historia moderna de la humanidad. Pero ¿cómo fue que este país llegó a ser lo que hoy en día vemos? ¿Cómo es que Haití llegó a ser esto que tenemos alrededor hoy día? Vea, aquí tenemos monumentos que nos muestran en el lugar exacto donde estamos. Inclusive lo más curioso del tema es que si usted voltea por esa cuadra hacia la derecha, llega a la casa de gobierno. Y es que este país ha pasado por las duras y las maduras desde los inicios de su historia, desde su independencia misma, un país forjado a punta de esclavitud. Desde ahí ya se marcaba la historia violenta de este pueblo, pasando por algunas dictaduras, por algunos golpes de Estado, pasando por ocupación de los Estados Unidos, entre muchos otros acontecimientos, inclusive catástrofes naturales, que han escrito la trágica historia de este pueblo. Así que bueno, día 1, video 1 de algún par de videitos en estas tierras. Abróchense los cinturones, se nos vienen unos días de alto calibre. Haití es un país que nace del dolor, del sometimiento y la esclavitud. Un país formado por millones de personas que rompieron sus cadenas, pero que llevan en su sangre el terror como trauma generación tras generación. Este país, sin embargo, tiene una historia única. El mundo en ese entonces nunca había visto algo así. Estoy hablando de una revolución de esclavos que derrotó a los imperios más poderosos de su época. Pero ese acto de libertad tuvo un precio muy alto a pagar. Francia le cobró una deuda gigantesca por haberse liberado. Las potencias lo aislaron durante décadas, algunas por miedo a la revolución, otras por diplomacia con los franceses. Y luego, para seguir sumándole, vinieron dictaduras brutales, golpes de estado, terremotos devastadores, epidemias, corrupción política y una violencia que hoy tiene la capital prácticamente bajo el control de las pandillas. Si uno mira a Haití hoy día, se puede pensar simplemente que es un país pobre o fallido, pero cuando se mira la historia completa, me pone a pensar, ¿y si Haití no fracasó, sino que el mundo entero lo empujó sistemáticamente al borde del colapso? ¿Qué pasa cuando las grandes potencias te dan la espalda? ¿Cómo se libera una generación entera del trauma de la guerra y la esclavitud? Hemos venido hasta Haití justamente para descubrirlo. Toda esta zona de aquí está en este momento libre para el tránsito vehicular y para alguna especie de vida citadina. Mais tu ne vas pas aller là-bas, non? Il y a beaucoup de balles, il y a des bandits dans les coins. Tu ne dois pas descendre là, on va te napper, tu vois? Tu dois rester au-dessus, dessus. Ok. De una me ven con una cámara y se me acerca una señora y me dice, bueno, puedes ir por allá a caminar, pero no te vayas por detrás porque te van a secuestrar. Así me lo dijo directo. Si quieres te acompaño hasta la esquina, pero no más que eso porque si te asomas por allá te secuestran. O sea, estoy a 2 cuadras de que me pueda pasar algo así, ¿no? Qué locura. No soy solo yo, ¿no? Cualquier persona que se meta allá que no tenga nada que ver con las pandillas
le puede ir mal. Así como a esta estación de gasolina. Es que vea el impacto que tiene cuando a un país como Haití se lo toman las pandillas. No es solo toda la basura que hay alrededor, porque aquí no viene un camión de basura ni de servicios nunca, porque no entra ni dejan entrar a nadie. Es que vea, por ejemplo, la estación de gasolina. Esta estación de gasolina está cerrada completamente, y la que tenemos allá también está cerrada. Todo está cerrado, todos son escombros y todos estos edificios pues abandonados, y la gente que queda ahí encerrada pues mira a ver cómo sobrevive. Igual estamos en el centro de la ciudad. Pero ¿cómo fue que hoy, año 2026, estamos viviendo esta cara de Haití? ¿Qué fue lo que pasó? Pues para entender a este país hay que ir a la raíz, no solo desde los originarios de estas islas del Caribe, de la isla de la Española, hoy llamada Isla de la Española, sino cuando colonizaron y llegaron los franceses en la era de la esclavitud. Ahí es donde comienza ese hilo hiperviolento, o donde continúa más bien el hilo violento que sumerge a este país en semejante crisis, década tras década, siglo tras siglo. Pues resulta que esta parte de la isla de la Española fue colonia de los franceses, y había cultivos de la colonia de los franceses aquí. El 40% del algodón a nivel mundial se hacía aquí, el 60% del café a nivel mundial se hacía aquí. Y en esa época, como ya lo hemos visto en otros videos en otros países, pues todo funcionaba a punta de esclavos, ¿no? Hasta que por allá, en el año 1790 y péguele, comenzó algo llamado la rebelión de los esclavos. Y en ese entonces, líderes de la revolución como Toussaint Louverture, a punta de ideales y uniendo la fuerza, derrotaron imperios como Francia, España y Gran Bretaña. Y en esta tierra se derramó mucha sangre, pero lo que los imperios no perdonan es que esa sangre que se derramó fue sangre blanca. Y ahí es donde yo meto la cucharada, ¿no? Cuando se derrama sangre blanca es un escándalo. Cuando se derrama sangre negra nunca se ha escuchado nada. Y esa es la relación, justamente, que marca los inicios de la historia de este pueblo. Hasta que por fin, por allá en 1804, después de tanto machete darse, Haití consiguió declarar su independencia. Pero esa independencia venía con una letra pequeña, ¿no? Esa independencia no fue así nomás. Y a pesar de que fue difícil, violenta y sangrienta, también fue histórica y bastante inspiradora para muchos otros pueblos. Porque este es, sí señores, el país, o más bien, el primer país de raza negra independiente de la historia de la humanidad. Los países africanos, muchos de ellos son independientes después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se prohíbe la colonización. Este país ya desde 1800 era independiente y ha luchado y ha guerreado y ha derramado tanta sangre por su independencia como ningún otro pueblo en la región. Pasar aquí las calles es difícil porque pues todo esto es excremento de alguna alcantarilla que se sale, hermano. Pero venimos a conocer también justamente esta plaza importante, que es tal vez la plaza más importante de la capital haitiana, porque ahí tenemos a uno de los personajes fundamentales de esta historia, de la historia de Haití. Para ser una avenida principal casi que no hay carros ni nada, pero es que allá está Don Henry Christophe, el rey del norte, el King of the North. Se independiza Haití y comienza a armar fortalezas a todo lo largo del país, por si en algún momento vuelven los europeos. Aquí están armados, tienen fortalezas, tienen cañones y tienen bala. Este man, Henry Christophe, fue uno de los protagonistas que ayudó a la independencia y a asegurar la independencia de Haití. Él fue que construyó la fortaleza del norte, una fortaleza gigante. Si no estoy mal, la fortaleza más grande del continente. Nunca utilizaron las fortalezas porque por aquí los europeos no se volvieron a aparecer, por lo menos no en persona, pero sí por medio de algunas políticas internacionales. Y ahí es donde nace entonces la deuda externa de Haití con Francia. Esa deuda que Francia le dice a los haitianos: si se quieren liberar y quieren ser un país independiente, ustedes entonces me deben una platica. Y en 1825, unos años más tarde de la independencia, envió una flota militar para obligar a Haití a pagar. La deuda era algo así como 150 millones de francos oro. Y a este país le tomó 100 años pagarla para que le dejaran tener aquí una casa de gobierno. Estas rejitas así verdes que se ven es la casa de gobierno de Haití. Eso está más abandonado, hermano, porque es que el video comenzó aquí a la vuelta de la esquina. Este barrio, aquí detrás de este monumento, que nunca terminaron, lo dejaron ahí a medias, detrás de ese monumento, el barrio tomado por las pandillas, a una cuadra de la casa de gobierno. Imagínense esa vaina. Esta es la casa de gobierno de Haití. Tengo compañía, vea. Se me pegaron ahí dos chinos. Ahí va uno. Creo que ahí va la otra.
Ya, como vieron la cámara ahí sí se esconden. Aquí la gente le huye a las cámaras. Pero vea esta barricada que tienen aquí de carros para que no entren y para que no pasen, ¿eh? Pues yo paso a pie, pero sí, no, está la casa de gobierno, está cerrada. Vea cómo está, ningún carro puede entrar. Vengo yo con los chinos solo por aquí, caminando en las calles de Haití. Dato curioso ahí para que lo tengan en cuenta. Aquí no roban. Aquí yo salgo con la camarita y mi celular tranquilo porque aquí yo sé que no me van a robar. Acá cogen un ladrón, yo digo ladrón, y lo cogen y lo matan ahí en la calle. Esta es la puerta principal de la casa de gobierno de este pueblo, completamente abandonada. Un estado fallido, un estado pobre, completamente. Sí, pero más fuerte que las pandillas hoy día todavía, porque les están dando la guerra. Aquí después de la casa de gobierno, todo está abandonado, amigos. De verdad que es increíble. Es más, me sorprende que haya banderas de Haití. Pero pues es que este man es muy importante porque él es Don Toussaint, hermano. Este man fue el que comenzó la revolución de Haití. El que por lo menos la comenzó en papel. La Corte Suprema de Justicia, abandonado, porque pues aquí no hay justicia, ni Corte ni Suprema. Y ese man que está allá es también muy importante, lo vamos a conocer. Lo que pasa es que los edificios que vemos por detrás de él son propiedad de las pandillas. Yo comencé el video por allá, entonces si yo me meto detrás de esa estatua una cuadrita para allá, me pongo en peligro. Es así. Fronteras invisibles, ya sé que por ahí hay una y si no la cruzo pues mejor, ¿no? Así que vamos a conocer al man justo ahí en la frontera. Buenas, sí señor, Macandal creo que se llama usted, si no estoy mal, si lo pronuncio correctamente. Él no era el único, pero fue de los más importantes. Estas figuras que se ven aquí en todo el Caribe son personas que rompieron sus cadenas, esclavos que se liberaron y que iban por ahí escondidos entre el monte y la maleza y ¡puf! Iban matando colonizadores. Eran como una especie de Robin Hood de la esclavitud en aquella época, por decirlo de algún modo criollo. Y él está ahí con ese caracol haciendo un sonido brutal que despertara la fuerza y el coraje de los esclavos para generar entonces la unión que hizo la fuerza. Y esto que está aquí por detrás, este muro de piedra, esa es mi frontera invisible. Esa es mi frontera que yo no puedo cruzar. Porque si se dan cuenta, estos bulticos que se ven aquí de basura acumulado es la señal de que por aquí no se puede pasar. Y si le hacemos zoom a la camarita, eso de aquí para adelante no hay nadie, no se ve ni un alma, ni una sombra, pura basura, todo destruido. Por allá pasa una moto, pero si usted vive allá o pasa por allá es porque algo tiene que ver. Todo esto de aquí para allá es territorio de pandillas. Vea, todo esto dando la vuelta por detrás de la Corte Suprema de Justicia. Territorio de pandillas está abandonado. Vea, esto era un colegio. College Cor de Jesús, el corazón de Jesús. Pero esto es un desastre, amigos. Es increíble, de verdad. Lo que la humanidad ha hecho con este pueblo es una cosa increíble, impresionante y devastadora, desgarradora. Hasta aquí creo que podemos llegar porque, vea, todos estos negocios, todo esto es territorio muerto, territorio desocupado a punta de bala. Y por acá continúa la cosa, donde está ese perro, en estas calles. ¡Qué locura! Pues yo voy como caminando despacito así, mirando bien, pero wow, los desastres de la guerra y del gobierno y las pandillas es una cosa heavy. Vean todos estos negocios. Esto era reparación y venta de material informático, o sea, como de computadores. Esto aquí dice multiservicios, imagino que pues hacían de todo, ¿no? Allá limpiaban ropa, algún tipo de costurera. Aquí también tenían fotocopias, computadores y demás. Todo esto era como un área de tecnología. Inclusive allá arriba dice, le sport a le pouvoir de changer le monde. El deporte tiene el poder de cambiar el mundo, vea. Mensajes positivos. Acá hay una pizzería. Alguien que diga que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, no tiene malas intenciones y me da buena vibra. ¿Qué quiere decir? Que realmente los afectados de estas guerras, ¿quiénes son? Como siempre, amigos míos, la gente buena. Y pues a Estados Unidos se le tomó muchos años, varias décadas, reconocer a este país y cuando finalmente lo reconoce, viene y los invade. No joda, prefiero que no me reconozca y me deje tranquilo, a que me reconozca y me venga a fregar, dijo el haitiano por aquí. Estados Unidos vino por aquí en 1915, controló la aduana y finanzas
finanzas del país, reescribió la constitución haitiana y la ocupó durante 19 años. Bueno, Estados Unidos hizo lo que muchos odian que haga y lo que muchos quieren que haga, dependiendo del país, dependiendo de la historia. Ahorita en estos tiempos tan raros que estamos viviendo, si usted le pregunta a algún cubano, ¿quiere que Estados Unidos entre a Cuba? Unos les van a decir que sí, otros le van a decir que no. Y aunque en esa época se construyeron algunas carreteras, hubo algunos proyectos de infraestructura, la ocupación también dejó profundas tensiones sociales y reforzó la dependencia económica de este pueblo. Y ya por aquí, de aquí para allá creo que ya no nos metemos más. Ya ahí al fondo veo gente, yo como que voy caminando a medida que vaya viendo gente a lo profundo, ya por ahí no me meto y eso, pero sí, por allá ya mi intuición me dice, mi sentido, que ya no es arácnido, sino más bien de otro bicho, me dice que por allá no, así que metámonos de camino de vuelta al centro de la ciudad. Quiero ver gente, eso está muy solo. Allá de fondo vemos este edificio de aquí. Es una catedral muy importante que quedó destruida. No solo se ve la fachada tras el terremoto, porque es que, como les dije al principio, aquí es desgracia tras desgracia, no joda. Esta línea sí no la puedo atravesar, esta sí es frontera invisible, pero hiper bien marcada. De aquí para allá yo no puedo ir, de aquí para allá yo no puedo ir. Vengo de allá y le voy a dar la vuelta por aquí saliendo, porque ya nos metimos todo esto aquí, ¿no? ¿Sí o no, Firulo? Hola niño, no, estos perritos aquí. Usted sabe muy bien cómo la gente trata a los perros por la actitud de ellos. Ellos no tienen por qué tener miedo, ellos no nacen con miedo, pero si saben que le van a pegar, le van a tirar una piedra, vea, él lo duda y lo piensa mucho para acercarse. Él quiere venir, ella quiere venir, pero no lo hace porque ya ha tenido amargas experiencias, ¿no? Se van los gringos y unas décadas después, Haití conoce lo que significa la palabra dictadura. Y es que no les dejan descansar un momentico estos haitianos, hermano, no, la vida no los ha dejado descansar un segundo. Llega un señor llamado François Duvalier en 1957 y toma el poder. Crea una milicia paramilitar llamada Tonton Macoute. Miles de opositores fueron perseguidos o asesinados. Esto no es un basurero, ¿no? Aquí es donde concentran de forma empírica las basuras que se van acumulando en un terreno que tomaron ahí y bueno, echa ahí toda la basura, pero vea cómo las alcantarillas se desbordan y toda esta agua sale a pintar las calles y a todo lo largo de este recorrido no hemos visto un solo carro en estas calles. Vean este río de desechos orgánicos. Realmente son las alcantarillas que pues no dan abasto, pero sí, el olor es a caño. En 1957, que llega al poder el dictador François Duvalier, mientras su gobierno pronto se convirtió en una de las dictaduras más duras del Caribe. Con la ayuda de su ejército paramilitar, el régimen persiguió a opositores y concentró el poder en torno a la figura del presidente. Cuando el régimen finalmente colapsó, por allá en 1986, Haití quedó con instituciones muy débiles y una economía aún más devastada. Míreme estas calles, yo no puedo, o sea, yo estaba allá cuando les dije lo de la frontera invisible, le di la vuelta a este bloque completa, no me atrevo a pasar más de eso, pero es que no hubiera podido pasar recto porque es que no se puede, o sea, no hay espacio por donde pueda pisar, que todo es basura y aguas podridas. Menos mal, no se han inventado la tecnología de que el olor se pase de la cámara a su televisor o celular, porque estarían todos así, en casa del olor que tengo yo en este momento. Yo odio cuando los youtubers o los noticieros o los medios van a un país y se concentran en lo feo y van y buscan lo feo y dicen, uy, miren, este país es tan feo. Como, uy, miren, yo vine a buscar la basura y digo, es que el país está lleno de basura. Este no es el caso, amigos, porque es que aquí está muy fácil de encontrar. No hay que buscarlo, es la realidad. O sea, yo no voy a irme a un país a decir, uy, ¿dónde está el basurero? Miren qué país tan horrible, está lleno de basura. Y de repente todo el resto del país está bien, ¿no? Eso no se hace, amigos míos, por favor, colegas de esta plataforma linda y bella. Sería muy difícil mostrar la historia de este pueblo y obviar estos lugares porque es que están a la vista por todas partes, así es. Vean, un muchacho que va de la escuela a su casa, ¿será? La poca gente que camina por aquí es que vive aquí y pues ya algún acuerdo tendrán con las pandillas o ya los reconocen y los dejan pasar, ¿no? Tras la caída de la dictadura, Haití intentó construir una democracia y en 1990 fue elegido Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote que prometía reformas sociales muy profundas. Pero su gobierno duró menos de un año, fue derrocado por otro golpe militar. Aunque regresó al poder con apoyo internacional, las crisis políticas continuaron durante años.
Póngale cuidado al contraste, la estación de gasolina que vimos anteriormente en la sección tomada por las pandillas y aquí que no está tomado por las pandillas. Aquí va como todo funciona con normalidad. La estación de gasolina funcionando, la gente echándole gasolina a sus vehículos, hay comercio, hay gente vendiendo aquí, por ejemplo, sillas, muebles. Y enfrente de mí, pues también hay comercio en las calles, vienen los buses a echarle gasolina, a llevar pasajeros, hay vida, hay sonido, hay personas caminando, hay color, hay vida. Y es que aquí estamos rodeados por toda una barrera de seguridad por parte de la policía, el ejército y fuerzas especiales. Haga cuenta como una especie de SWAT haitiano para mantener a las pandillas en su barrio y que no se vengan aquí, en donde está la población civil en este momento. El juego con las pandillas en Haití es que se toman por regiones, los desocupan, se van recuperando las regiones y se va moviendo el mapa geopolítico de las pandillas en contra del gobierno. Aquí en este momento donde estamos ya es otra realidad, ya es la sección libre de pandillas, por lo menos hasta ahora. Y cuando en Haití ya por fin están encontrando periodos de paz, periodos de tranquilidad y de equilibrio, en el 2010 llega un terremoto que devastó casi que por completo a este país. Ese terremoto fue de magnitud de 7, más o menos dejando 300.000 muertos y 1,5 millones de personas desplazadas. En uno de los videos que viene después entenderemos la creencia del vudú para esta gente, a la que muchos allá afuera culpan por los desastres naturales, políticos y económicos de este pueblo, ¿no? Dicen que esta es una tierra maldita por las creencias religiosas también de sus habitantes. Pero aquí encontramos en este comercio de todo, amigos. Vea, computadores, tenemos cámaras, tenemos lentes, tenemos radios, electrónica y así sucesivamente para donde usted mire, lo que necesite. Se siente realmente como el centro vivo de una capital. El 12 de enero del 2010, Haití sufrió uno de los terremotos más devastadores del siglo XXI. El país no solo perdió cientos de miles de vidas, sino también gran parte de su infraestructura estatal. Desde ese momento, Haití pasó a depender en gran medida de ayuda internacional para reconstruirse. Y por eso es tan común ver por ahí camiones de las Naciones Unidas trayendo comida por acá, trayendo ayuda, trayendo lo que puedan a Haití para ayudarle a esta gente que ha sufrido, evidentemente, tantas tragedias. Pero no es por decir que esta gente es de malas, pero justo una de sus grandes epidemias, la epidemia del cólera, fue traída también a este país gracias a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Con culpa o sin culpa? Ahí ya está, depende de qué tipo de teoría de conspiración usted quiera creer. Me gritó, es que no grabe. Pero es una historia cierta que también dejó una cicatriz por acá. Haití no había tenido cólera en más de un siglo y la epidemia comenzó unos meses justo después del terremoto. Más de 800.000 infectados de cólera, más de 10.000 muertos adicionales a los del terremoto, ¿no? Súmele ahí. Investigando de dónde vino el brote de cólera, todo indicó que venía de un campo de las Naciones Unidas que estaba por aquí. Resulta que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, armó por acá un campamento, ¿no? Y trajeron personal de Sri Lanka y de Nepal. Dicen que los de Nepal ya venían infectados con cólera. Entonces lo que hicieron fue todos los desechos de ese campamento los tiraron al río. Un río aquí en Haití que la gente usa para su consumo, ¿no? Y por ahí bajó la infección desde el campamento de la ONU, infectó a todo este pueblo, además del terremoto que ya traían encima. Tragedia tras tragedia, pero esa es la historia de aquí. Definitivamente resistir a este pueblo requiere fuerza, requiere carácter y una voluntad de vivir la tremenda, porque es un pueblo que por todo lado está atacando a sus habitantes de una forma increíble, ¿no? Despiadada. Esta es la oficina de los impuestos de acá, pues también los escándalos de corrupción y los niveles de corrupción de Haití son increíblemente elevados, tanto así que se le otorga la ayuda que tienen las pandillas al adquirir armamento a las mismas oficinas de algunos gobernantes que están ahí sentados para dirigir, porque es que por aquí hubo algo también llamado Petrocaribe. En la época de Hugo Chávez, Venezuela le mandaba mucho petróleo a los haitianos y la idea de esto era recolectar dinero para planes de desarrollo estatal, de vías, de infraestructura y demás. En esa época el gobierno que estaba a cargo de ese proyecto aquí en Haití, de repente cuando fueron a mirar los libros, 2.000 millones de dólares habían desaparecido. Y los gobernantes de esa época, que ya no están gobernando este territorio, están en algún lugar de la Florida,
en algún lugar de Miami, por allá, disfrutando de alguna manera, si la moral y la conciencia lo permite, el sol del estado de la Florida, ¿no? Y algunos otros lugares donde se esconden en el mundo. Y cuando todo más o menos ya empezaba a tomar un rumbo, ustedes vieron las noticias hace relativamente poco, por acá vinieron unos mercenarios y ¡puf!, mataron al presidente de Haití. Y dicen las investigaciones que este crimen se organizó desde Miami. Lamentablemente, amigos y compatriotas, hubo un grupo de colombianos que tuvo que ver con la muerte del señor. Una disculpita ahí, amigos de Haití. Agarraron a muchos de los involucrados en ese crimen. Hay algunos que están aquí en la cárcel de Haití. Hay algunos que están extraditados en Estados Unidos. Dicen que los que contrataron a los mercenarios fueron empresarios duros de Haití e internacionales para bajar al presidente y volver a conquistar los territorios de las diferentes mafias que gobiernan este pueblo. No es fácil la situación de este país. Después del asesinato del presidente de Haití, en el 2021 hubo otro terremoto, ¿no? De 7.2 de magnitud, avisándonos de que algo iba a ocurrir. Porque justo en ese mismo año fue el auge de las pandillas haitianas y ahí es donde las pandillas se toman y controlan casi que por completo este territorio. Las pandillas controlaron entonces gran parte de la capital. Hubo secuestros masivos y violencia. El Estado perdió control de varias zonas de la capital y todavía sigue luchando por él. Y la comunidad internacional lo que ha hecho siempre con este pueblo, ¿no? Darle la espalda, criticarlo, cerrarle las puertas y demás, mientras algunas comunidades humanitarias por ahí tratan de ayudar. Yo sí sentía la respiración difícil y complicada. Lo que pasa es que unas cuadras para allá, que están las pandillas, es parte del ecosistema escuchar balazos, escuchar disparos. Allá se están dando plomo, todos los días se dan balacera. Y parece que explotaron unas pipetas de gas de esos lacrimógenos para desplazar gente, porque hasta aquí llegó. La gente empezó a taparse y eso, y sí, arde los ojos mucho y duele al respirar, ¿eh? Toda esta historia de Haití, con más o menos 12 millones de habitantes, una población que crece demasiado. Si no por nada de este tranconcito, ¿eh? Este tranconcito que lleva más o menos como 1 hora y media quieto, completamente estacionado. Este tranconcito que va hacia esa gran favela de allá, todo eso que se ve allá, es una gran comunidad. Y es que solo en 1950 eran 3 millones de habitantes. Da cuenta que en 70 años se multiplicó por 4 la cifra de número de habitantes en Haití, haciendo que por acá tengamos 415 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Un poco más del doble que en su vecino, ¿no? República Dominicana son como 220 habitantes por kilómetro cuadrado. En Colombia somos como 46 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí son 400 y péguele, haciendo que la densidad poblacional de aquí sea de las más elevadas del continente. Toda esta gente, entre comercio, entre vajillas, entre platos, cucharas, tenedores, ollas y algunos accesorios de cocina. Otra cosa interesante de Haití es que es un país demográficamente bastante homogéneo, si no el más homogéneo del continente. 95% son afrodescendientes. Aquí más o menos el 5% son mestizos y se acabó. De los 12 millones de haitianos, quitando los 2 millones que viven por fuera, los 10 que quedan, el 60% vive con menos de $2 al día, haciendo que entonces, según estadísticas del Banco Mundial, este sea el país más pobre de este lado del hemisferio y uno de los más pobres del mundo. Así que la historia de este pueblo es una cadena de eventos extraordinarios, una revolución que cambió el mundo y lo hizo temblar, una deuda que drenó su economía durante generaciones hasta volverlo uno de los países más pobres del planeta, un siglo casi de aislamiento internacional, algunas intervenciones extranjeras, dictaduras brutales, golpes de estado, desastres naturales devastadores y una crisis de seguridad que hoy pone en duda la frágil capacidad del Estado para gobernar. Por eso cuando se mira a Haití desde afuera es fácil reducirlo a una simple palabra: pobreza. Pero cuando se observa la historia completa aparece una realidad mucho más compleja. Haití no es solo un país en crisis, es un país que desde su nacimiento ha tenido que sobrevivir a una de las historias más duras del continente, una historia que solo entiende el que la vive, o mejor dicho, el que la sobrevive. Y ahí se las dejo yo, amigos míos, a ver si de alguna forma encuentro mi camino a casa. La historia de Haití en este primer episodio, en esta primera entrega. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y que no se pierdan los próximos videos. Vamos a recorrer barrios que han sido recuperados de las pandillas. Vamos a recorrer otros puntos interesantes de este pueblo, los campos de refugiados y cómo afecta toda su historia la actualidad de este país. Así que, a la abuela,
Caricias y saludos. Nos vemos en el próximo video. Seguramente esta historia estará bien interesante. Chao.